USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. El azúcar tiene una relación, digamos, agridulce con nuestra salud. Se encuentra naturalmente en todos los alimentos que contienen carbohidratos, como por ejemplo frutas, verduras y cereales, que además tienen altas cantidades de fibra, minerales esenciales y antioxidantes, y también está presente en lácteos, por ejemplo, que además nos aportan proteínas y calcio. Gracias a esta combinación perfecta de macro y micronutrientes, el azúcar que contienen proporciona un suministro constante de energía a nuestras células. El problema, por tanto, no está en el azúcar natural de los alimentos, sino en el azúcar añadido de los productos, añadido de forma artificial para aumentar el sabor o extender el tiempo de caducidad. Consumimos demasiado azúcar. En concreto, cada español consume de media más de 100 gramos diarios, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 25 gramos al día. El impacto del exceso de azúcar en nuestra salud se traduce en inflamación, obesidad, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer y diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Ojo a los datos. Cada día, 1.100 personas son diagnosticadas con esta enfermedad en España. Y según un estudio publicado en The British Medical Journal en 2022, 3 de cada 4 casos de diabetes tipo 2 en España son atribuibles a la mala alimentación. Esta semana, Adrián Díaz, enfermero pediátrico y creador de Don Sacarino, nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber sobre el azúcar, la glucosa, la insulina, los hidratos y cuál es la manera más dulce de cuidar nuestra salud sin amargarnos la vida. Bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Nada, yo encantado. Esto ya lo comentábamos fuera de cámara, estoy de doblete del hospital y hoy vamos a hablar de cosas como qué pasa cuando uno sale de doblete y la glucosa y esas historias. Pero muy contento. Estoy aquí con mi cafecito de subidón y nada, con ganas de hablar de azúcar, de hablar de picos glucémicos, de hablar de diabetes, que al final es el campo, aunque esté muy metido últimamente en el tema de los supermercados, sí que es verdad que es el campo que llevo trabajando desde hace ya 7 años, que tiene el proyecto. Sí. Madre mía, los trabajadores del ámbito sanitario, con vuestros turnos, con vuestras guardias, la de compañeros que me escriben, compañeros tuyos, diciéndome, Hanna, ¿qué hago? Porque a mí lo de la regularidad que dices tanto me parece fenomenal, pero ¿qué regularidad quieres que tenga yo? Pues eso, si me pasa como nos cuentas tú, que vengo de una guardia de 24 horas o de no sé cuántos cambios de turno. Así que bueno, de esto vamos a hablar también. Sí, vamos a hablar. Pero lo primero que te quiero preguntar, Adrián, es que sí. Con la glucosa nos pasa una cosa, y es que todo el mundo maneja este término más o menos, pero a la hora de la verdad tú preguntas y dices, a ver, ¿cuáles son las funciones de la glucosa? Y la gente se queda como, bueno, es azúcar, ¿no? Para el cerebro. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las funciones de la glucosa en el organismo?
Es una pregunta muy de escuela. Sí. Esto se da perfectamente en primaria o en secundaria, pero claro, evidentemente estas cosas se nos olvidan. Mira, la glucosa, que también recibe el nombre de dextrosa, y esto es importante porque seguramente gente del ámbito de la diabetes, pacientes van a escucharlo, entonces quiero que recuerden que la dextrosa es lo mismo que la glucosa. Hay pastillitas en el mercado de dextrosa para cubrir las hipoglucemias y no deja de ser un monosacárido, es decir, dentro de los carbohidratos el elemento más básico que existe y cumple fundamentalmente dos funciones. La primera de ellas es formar, digamos, como diversas estructuras, ¿no? Porque al final, pues, por ejemplo, el glucógeno o la celulosa no dejan de ser polisacáridos, que al final es la suma de diversos monosacáridos, entre ellos la glucosa. Entonces esa es una de las funciones, digamos, la estructural que tiene. Pero sobre todo la más importante que tiene la glucosa, no nos debemos de olvidar de ello y por ello nunca tenemos que satanizar a la glucosa, ¿vale? Satanizaremos fuentes, pero no a la glucosa en sí. Es que la glucosa al final es nuestra principal fuente energética, con diferencia. Al final, si nosotros queremos trabajar, salir a correr, dormir, correr, lo que sea, nosotros necesitamos de esa fuente energética. Las células necesitan de glucosa para sobrevivir. Y esa es la principal función que tiene. Hay otros monosacáridos, pero al final esta función tan importante básicamente la cumple la glucosa. Dices que es la principal fuente de energía del organismo, pero no es la única. Porque también en esto hay gente como que... Yo sobre todo me acuerdo de cuando yo era pequeña y nos decían que el desayuno ideal era los cereales con bien de azúcar, con la leche, con azúcar, con los polvitos estos marrones, no quiero decir marcas, porque tú necesitabas azúcar para el cerebro. Es verdad que la glucosa es la principal fuente de energía, pero no es la única. Y también hay que saber manejarse y saber organizar bien estas fuentes de energía. Claro, correcto. Porque si no existiera otra manera alternativa de generar energía, pues claro, no podríamos sobrevivir más de 24 horas en ayunas, porque también está el tema de los cuerpos cetónicos. Es un campo ya diferente, está muy relacionado pues, a situaciones como puede ser el propio ayuno. También las famosas dietas cetogénicas que últimamente, o dietas keto, que últimamente están muy de moda. Y al final estos cuerpos cetónicos salen de nuestra propia grasa por un mecanismo completamente diferente y sobre todo por el tema del cerebro, porque el cerebro es, digamos, como el target principal de la glucosa y cuando... digamos, ponte una situación en la que nosotros estamos ayunando, ¿no? El cuerpo pues comienza a detectar que esas reservas que tiene de glucosa, que se localizan principalmente en torrente sanguíneo, comienzan a descender y comienzan a descender por una cifra ya preocupante. Entonces el cuerpo lo que hace es llamar a las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras que hacen, digamos, como el efecto contrario a la insulina. Digamos que la insulina es ahorradora, mientras que estas hormonas son como gastizas. Entonces lo que buscan pues principalmente son el cortisol, la hormona del crecimiento, el glucagón y la adrenalina. Pues estas hormonas lo que hacen es favorecer lo que sería la glucogenólisis, es decir, cogen el glucógeno que está almacenado en el hígado, lo rompen y forman glucosa. Eso es como un mecanismo, digamos, para ir salvando los muebles, pero a la vez estas hormonas también contribuyen a procesos de lipólisis y la lipólisis es básicamente coger las grasas para formar esos cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son consumidos principalmente por el cerebro, que es ese órgano que consume la mayor fuente de glucosa y entonces pasa de consumir glucosa a empezar a consumir cuerpos cetónicos, mientras la glucosa se sigue distribuyendo a otras áreas donde igual los cuerpos cetónicos no pueden cumplir esa función. No obstante, claro, el tema de las dietas keto, pues esto daría para un podcast diferente, porque obviamente están muy de moda
y están muy vinculadas también al tema de diabetes, tienen sus beneficios, sobre todo en la tipo 2, pero bueno, esto ya daría para largo y tendido porque es una dieta muy particular. Y sobre todo no ponerse a probar, como ahora que está de moda esto, me voy a poner a probar, seas paciente diabético o no, antes de consultar con un profesional, que esto es una cosa que y sin yo saber, siempre lo digo. Es una dieta complicada de llevar en la práctica. Hombre, y que mal equilibrado te puedes estar poniendo kilos encima tú pensando que estás comiendo súper sano y te estás poniendo kilos, porque claro, es comer básicamente a base de grasa, pero a ver qué grasas y en qué cantidad. Pero bueno, como tú dices, esto de la dieta keto es para otro tema. Vale, Adrián, ¿y de dónde obtenemos la glucosa? Porque también aquí hay una idea un poco errónea y es que parece que solo está en los cereales, en el pan, ¿no? En las cositas que de estas apetecibles, los conocidos hidratos de carbono que no solamente están en los granos y en las semillas. Entonces, ¿de dónde obtenemos la glucosa? Claro, la glucosa al final ten en cuenta que es pues, esa estructura fundamental, ese monosacárido. Y ese monosacárido lo podemos sacar de cualquier fuente de carbohidratos. Lo importante aquí es qué fuente, ¿no? Porque al final da igual que tú comas avena, que te comas un plato de garbanzos, que te tomes un café con leche y le eches 3 cucharadas de azúcar. Al final, básicamente, lo que va a hacer tu cuerpo es iniciando ya en la boca con esa enzima que es la amilasa, que es una enzima que se encarga de descomponer hidratos de carbono ya complejos, pues en ese caminito de todo el proceso digestivo, al final lo que busca el cuerpo es, digamos, descomponer ese carbohidrato más o menos complejo en esa estructura fundamental o en esas estructuras fundamentales, porque después, por ejemplo, la fructosa pues sigue una vía diferente, pero al final acaba reconvirtiéndose a glucosa, pero al fin, es lo que te digo es que el cuerpo lo que busca es formar esa estructura fundamental que es la glucosa para que ésta sea absorbida principalmente a nivel de intestino y de ahí ya pase al torrente sanguíneo. ¿Qué hace esa glucosa cuando entra en las células? Pues es la que se convierte en el famoso ATP, que seguro que muchos habéis escuchado de ellos y que es un elemento fundamental para darnos energía. Entonces, lo que te digo, o lo que decía al principio, no hay que satanizar a la glucosa, porque la glucosa va a formarse tanto de fuentes estupendísimas de la muerte como de fuentes que no lo son. Las consecuencias que tienen consumir buenas fuentes o malas fuentes ya van por otros derroteros. Ahora vamos a hablar de fuentes, pero antes te quería preguntar porque, glucosa acaba con el sufijo osa. Antes nos has dicho que también se la denomina dextrosa. Has mencionado fructosa, pero tenemos otras palabras que acaban en osa, lactosa, sacarosa. Entonces, este sufijo osa, que en química significa o hace ilusión a carbohidrato, pero ¿qué hace qué tienen en común, mejor dicho, todas estas moléculas, la glucosa, la lactosa, la fructosa, la sacarosa, y que no son lo mismo, aunque tienen una raíz similar? Claro, al final, pues este es otro clásico de la secundaria. Digamos que hay como 3 grandes grupos de carbohidratos. Están primero pues los elementales, ¿no? Los 3 elementales que serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos son monosacáridos. Y es curioso, te lo comentaba antes, por el tema de la fructosa y la galactosa. Siguen una vía diferente porque la glucosa es totalmente dependiente de la insulina. La fructosa y la galactosa siguen una vía diferente a través del hígado, pero al final acaban convirtiéndose en glucosa. Entonces, digamos que todo gira un poco en torno a la glucosa. Y una vez que tenemos establecidos esos 3 monosacáridos, vienen los disacáridos. Los disacáridos al final son la suma de 2 monosacáridos. Y aquí pues tendríamos fundamentalmente a la sacarosa, que es el azúcar de toda la vida. La sacarosa es básicamente la suma de fructosa y glucosa. Después estaría la lactosa de la leche, que la lactosa de la leche es la suma de glucosa y galactosa.
Y después sería la maltosa, que por ejemplo la maltosa pues está presente en la cerveza y es la suma de, creo que era de glucosa más glucosa, sí. Después tenemos monosacáridos, disacáridos, después están los oligosacáridos, es decir, los que están formados por entre 3 hasta 10 monosacáridos, todos juntitos, uno pegadito al lado del otro. Y aquí, por ejemplo, tendríamos a la inulina, que es esa fibra que últimamente pues, está muy de moda, porque además tiene un cierto poder endulzante y se está empezando a utilizar mucho en productos que son 0% azúcares y 0% edulcorantes. Y ya después, cuando hablamos de suma de más de 10 monosacáridos, ya serían los polisacáridos. Y aquí, pues, por ejemplo, pues tendríamos el almidón o la celulosa. Ya estarían formados por 15, 20 combinaciones diferentes de monosacáridos. Madre mía, para que nos demos cuenta de que los hidratos de carbono están en todas partes, no solamente en las legumbres o en los granos y en los cereales. Exacto. Pues vamos a hablar, Adrián, de las fuentes, porque claro, no es lo mismo, tú lo has dicho antes, no es lo mismo azúcar, no es lo mismo azúcar natural, no es lo mismo azúcar añadido que azúcar natural. Entonces, hablemos un poco de esas diferencias y de los famosos azúcares añadidos, que también es como el sello estrella de los productos de supermercado, ahora que estás tan metido en el mundo supermercado, del sin azúcar añadidos. Y según la corriente, pues hay veces que hace unos años era el gluten free, todo free, fat free, ahora es sin azúcar añadido o sin aceite de palma, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en esas fuentes de glucosa, las que sí y las que no. Entonces, volvemos a repasar glucosa, que es dextrosa, el azúcar, que es la sacarosa, y después, ¿qué ocurre con esto de naturalmente presente o añadido? Naturalmente presente, lo que nos viene a decir es que esos azúcares no han sido añadidos, no han seguido un sistema de procesamiento donde nosotros lo hemos añadido externamente. Además, este tipo de azúcares que se añaden, hay como 70 y pico maneras diferentes de nombrar a los añadidos en forma de azúcar y suelen ser pues fuentes mucho más procesadas, evidentemente, que las naturales. Pues las naturales, tú si por ejemplo coges un yogur natural y le echas unos arándanos, pues evidentemente ese yogur natural va a tener azúcares, esos arándanos van a tener azúcares, pero al final son fuentes naturalmente presentes. Naturalmente presentes. ¿Qué ocurre? Que si tú compras en el supermercado un yogur con trocitos de fruta y te vas a los valores nutricionales y estás viendo que llevan 10, 12 gramos de azúcares por cada 100 gramos, ahí tienes que saber que una parte muy importante de ese azúcar es un azúcar añadido. Después, si te vas a los ingredientes, pues vas a ver pues 1000 nomenclaturas. Vas a encontrarte azúcar, vas a encontrarte dextrosa, vas a encontrarte jarabes de glucosa, de fructosa, de tal. Entonces, siempre es interesante y nunca demonizar esas o esos productos que contengan azúcares naturalmente presentes. Y evidentemente tenemos que demonizar o al menos intentar evitar al máximo aquellos que tengan esos azúcares añadidos. Que sí que están principalmente en los productos ultraprocesados, pero no solamente en los ultraprocesados dulces, que esto también es un error muy común. Pensar que, pues yo qué sé, lo más famoso es el tomate frito, el ketchup, algunos lácteos, que esos productos que son muy palatables, pero tirando a salados, también tienen azúcar añadido, o sea que esto también hay que vigilarlo. Claro, porque encima esto igual la gente no lo sabe, que nos está escuchando, pero el azúcar cumple más funciones que la de dar dulzor. Por ejemplo, el azúcar es un conservante. Entonces tú, por ejemplo, vas al supermercado y te compras un bote de guisantes y si te vas a los ingredientes, pues seguramente te sorprendas porque vas a ver que dentro de ellos se encuentra el azúcar. Pero después, si investigas un poco de este mundo, yo en Nosacarino el año pasado me propuse sacar cursos, un poco también cursos muy para pueblo, con precios de pueblo, porque nunca me han gustado estos cursos que
te tienes que dejar 300, 400 napos. Yo prefiero hacer cursos donde la gente todo el mundo, digamos, por muy mal que esté, desgraciadamente, tal como están las cosas, pueda realizarlos. Y uno de los que hice fue relacionado con el tema de los supermercados. Y yo explicaba que era muy importante darle el mismo peso al tema de los ingredientes que al tema de los valores nutricionales. Porque si tú coges ese bote de guisantes y ves que está ahí el azúcar, dices tú, oh Dios mío, le están metiendo azúcar. Pero después te das cuenta de que las cantidades de azúcar que lleva añadidas son muy, muy pequeñitas. Porque aquí el azúcar no está cumpliendo una función de dulzor, sino que está cumpliendo una función como conservante. Entonces, realmente aquí lo importante es intentar buscar aquellos productos, sobre todo aquellos que sean fuentes con azúcares naturalmente presentes. Podemos saltarnos un poquito la norma. Esto sería más para productos procesados, como tú estás diciendo, pues eso, el ketchup, ciertos lácteos, el pan. Pero siempre tenemos que buscar o seguir la siguiente norma, y es que cuando yo vaya a los valores nutricionales de ese producto, por cada 100 gramos no debo de encontrarme con más de 5 gramos de azúcares. Y en el caso de mililitros, por cada 100 mililitros no más de 2,5 gramos de azúcares. Esto sería lo ideal, porque claro, cuando tú eres capaz de englobar esos dos conceptos, por un lado, ser capaz de identificar las fuentes a nivel de los ingredientes, y por otro lado, ser capaz de valorar esos valores nutricionales, te das cuenta que tú, cuando te compras un bote de tomate triturado, ese tomate triturado evidentemente tiene azúcares, porque el tomate tiene una parte de azúcares, pues son naturalmente presentes del tomate. En cambio, si te vas al Mercadona, al Carrefour, donde sea, y te compras el tomate frito más perrufero que haya en el estante, pues claro, te vas a dar cuenta de que no va a haber 4 gramos de azúcares como por cada 100, como lo había en ese tomate triturado. Igual hay 8, igual hay 10. Y entonces ahí ya eres capaz tú de ver la diferencia y de decir, ostras, pues me están metiendo el doble o casi el triple en forma de azúcares. Entonces es un poco eso. Parece muy complejo, pero una vez que aprendes, son 4 cosillas que una vez eres capaz de integrarlas, te permite, pues eso, darte cuenta de hasta qué punto está metido el azúcar en el juego y que no te engañen. Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas y biológicamente activas, esenciales en pequeñas cantidades para un estado óptimo de salud. Son los llamados micronutrientes. La mayoría de las vitaminas, con algunas excepciones, no son sintetizadas por el organismo, sino que necesitamos ingerirlas a través de los alimentos. Por eso son micronutrientes esenciales. Cada una de las vitaminas ejerce una función que es única e insustituible en los procesos metabólicos del organismo. Si una de ellas falta, todo el organismo se resiente. Pero si las ingerimos o acumulamos en exceso, pueden tener un efecto tóxico en nuestro organismo, al menos algunas de ellas. La idea de grabar un podcast sobre las vitaminas surgió de una recomendación que me hizo la doctora María Izquierdo Pulido las pasadas Navidades, cuando pasé el COVID y comenté en redes los suplementos que estaba tomando para ayudar a mi organismo a hacer frente al proceso inflamatorio provocado por la infección. Rápido me escribió la doctora para decirme: Hanna, cuidado con las dosis de esas vitaminas. Y yo me quedé sorprendida, porque hasta hace un mes escaso ignoraba que un exceso de vitaminas podría ser perjudicial para la salud. De hecho, pensaba ilusa de mí que cuanto más, mejor. Y como creo que esto hay que contarlo, he invitado de nuevo a la doctora Izquierdo Pulido, a quien ya pudisteis escuchar en el episodio 109 sobre crononutrición. La doctora es farmacéutica y dietista nutricionista, es catedrática de nutrición, miembro de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y directora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Bienvenida de nuevo, doctora, y muchísimas gracias por aceptar esta nueva invitación al podcast. Muchas gracias, Hanna. Para mí es un placer inmenso estar contigo y con todos tus seguidores y compartir las cosas que sé. O sea, es un placer, me lo paso muy bien, la verdad. Muchas gracias por volverme a invitar.
Y bueno, gracias también por esa señal de alerta que me mandaste en forma de mensaje a través de Instagram las pasadas Navidades, porque como decía en la introducción, yo con esto de las vitaminas pensaba que cuanto más mejor. Y esto no es así, ¿verdad? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esto, no siempre es así. Las vitaminas, como estábamos hablando antes, hay como muchos mitos y muchos bulos, y las vitaminas son sustancias bastante seguras, pero no siempre es suplementar, o suplementar en exceso está asociado con salud. Y ya iremos dando ejemplos Es que es curioso porque cuando analizamos lo que pasa con los alimentos, con las vitaminas dentro de los alimentos, los resultados son espectaculares, pero cuando nos pasamos a imitar lo que vemos con los alimentos y las vitaminas a suplementos, la fotografía nos cambia mucho. Por tanto, las vitaminas yo las adoro, pero hay que tenerles un cierto conocimiento, y si es necesario suplementar, se suplementa, pero no siempre se tiene por qué suplementar. Lo que vamos a hacer en este episodio, María, es un repaso por las vitaminas de las que todos hablamos en nuestro día a día, por supuesto, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina K, pero te quería pedir que nos explicaras o que nos expusieras la clasificación más actual que hay en cuanto a las vitaminas, porque yo hasta ahora es verdad que solo conocía esa clasificación de las liposolubles, las hidrosolubles, y sin embargo este ya no es el criterio para clasificarlos, es el criterio más moderno. Entonces, si te parece, vamos a introducir el tema explicando esta clasificación que trabajáis, que utilizáis ahora los que os dedicáis a esto. Sí, las primeras vitaminas me gustaría decir que son como dentro de la nutrición las más jóvenes, son como las nenas jóvenes. Se sabía antes, pues se hablaba de los azúcares, de las grasas, era algo como más conocido. Las vitaminas se empiezan a conocer a principios del siglo XX, años 30, 40, 50, o sea, relativamente hace poco. De hecho, pues hay un señor húngaro que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por descubrir la estructura de la vitamina C, y lo hizo en el 1937. O sea, sí puede parecer muy lejos, pero hace 4 días. Y esto nos da la sensación que las vitaminas todavía tenemos mucho camino por recorrer. Además de las vitaminas se descubrieron porque se veía que había deficiencias gordas. O sea, una cosa que es apasionante es el escorbuto. El escorbuto sabía que se pasaba, pero no se sabía por qué se producía, no se sabía. De hecho, muchas veces imaginamos con un halo romántico que en los grandes viajes de los descubridores o de las rutas que empezaron a iniciarse, los marineros se morían por ataques de piratas. Eso es muy romántico, pero la mayoría se morían por deficiencias nutricionales, por hambre, porque se pasaba francamente muy mal, y una de las causas era el escorbuto. Tanto es así que el primer estudio nutricional clínico hecho en serio fue en el siglo XVIII por un inglés, en el que intentó ver qué era lo que producía el escorbuto. Hizo un ensayo clínico a lo bestia, ahora ningún comité ético nos lo aprobaría, en el que se escogió parejas de marineros y se les dio a uno sidra, a otro vinagre, a otro mezcla de mostaza y ajo, a otro agua de mar y a otro naranjas y limones. Y vio a quién no le daba escorbuto, y descubrieron que los naranjas y limones, pues los que lo habían ingerido no habían padecido escorbuto. Hay que pensar, no había neveras, no había hielo. O sea, los viajes debían ser, yo cada vez que lo pienso, debían ser, la verdad, héroes. Entonces, a raíz de eso, la Armada inglesa, que los británicos siempre han ido más adelante que nosotros, impuso que siempre se llevaran cargamentos de limones en los barcos, en sus barcos. Y fue la primera medida de prevención de escorbuto, pero no se sabía por qué. Años más tarde se descubrió. Tardamos 200 años en saber qué era la vitamina C de las naranjas y limones. Pero explico esto porque las vitaminas siempre se han asociado a deficiencias. Luego el beriberi, la pelagra, etcétera. Ya iremos comentando. Actualmente, y sobre todo en países desarrollados, la vitamina ya no se la ve como como su falta, una deficiencia bestia, sino que se va a buscar cuál es la cantidad exacta o óptima de esta vitamina para tener una nutrición óptima que nos lleve a una salud y a un bienestar.
Ascorbuto en España, hombre, a lo mejor hay algún caso de una persona que esté pues en condiciones muy, muy malas, pero no nos vamos a encontrar. Pero sí que nos vamos a encontrar deficiencias que no son subclínicas, y esto es lo que la nutrición está buscando. Estas cantidades ingeridas a través de los alimentos que nos van a dar una nutrición óptima. Y se ha cambiado mucho el paradigma en lo que son las vitaminas. Todas tienen carácter esencial, esto es importante, todas. ¿Qué quiere decir? ¿Que son muy importantes? Sí, pero el esencial es que no las podemos sintetizar, por tanto las tenemos que ingerir a través de los alimentos. Hay excepciones, la más gorda es la vitamina D. La vitamina D la podemos sintetizar y de hecho la sintetizamos mucho. Ya hablaremos de la vitamina D. Y luego hay otras, como la niacina o la biotina, que las sintetizamos en pequeñas cantidades, pero que no son suficientes para cubrir nuestras necesidades, por tanto, esenciales. ¿Y cómo las clasificamos? Pues tradicionalmente en cómo se solubilizaban, porque como se fueron conociendo y analizando a principios de los años 30, 40, pues unas se veían que eran hidrosolubles, que quiere decir que se disolvían en agua, y otras que se disolvían en grasa, que son las liposolubles. Esto está cambiando porque se ha visto que marcar su funcionalidad en función de cómo se disuelven no tiene mucho sentido. Y lo que se hace actualmente es más agruparlas por las funciones que tienen, ¿vale? Que se sigue manteniendo lo de hidrosolubilidad y liposolubilidad. Sí, porque además nos condiciona cómo las absorbemos, en qué alimentos está. No puedes buscar nunca una vitamina liposoluble en un alimento que no tenga grasa. ¿Por qué? Porque va a estar en la grasa. Pero desde el punto de vista de funcionalidad las clasificamos o las estudiamos de una forma diferente que ahora hablaré. Y también otra cosa importante que me gustaría, ya que me dejas tus micrófonos, es que son sustancias que son reguladoras. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen... En nutrición hablamos de función energética, o sea, nutrientes que nos da energía, lípidos, hidratos de carbono, nutrientes que forman estructuras, o sea, los huesos, los músculos, que aquí las proteínas tienen un papel, y luego las que regulan, los que nos ayudan a que en nuestro cuerpo funcione mejor. Las vitaminas son reguladoras, todas, no forman ni tejidos ni dan energía. Por tanto, y esto yo lo he oído mucho, no le dé a mi niño vitaminas porque engordan. Las vitaminas no engordan, ni te hacen venir más hambre ni nada, regulan, pero no engordan. Es un mito que se dice mucho. Las vitaminas no engordan, no sacamos energía de las vitaminas, ¿vale? Y por tanto, y luego las cantidades que tenemos que tomar siempre son cantidades más chiquitinas que lo que tenemos que tomar de un lípido o de un glúcido, pues están en miligramos o microgramos, más o menos. Vale. Y no sé, me lanza la clasificación. Venga, vamos a la clasificación. Sí, yo es que, perdona María, pero es que estaba tomando nota, entonces, pero sí, vamos con esa clasificación porque lo dicho, yo hasta ahora solamente tenía en mi cabeza esa estructura de liposolubles, hidrosolubles, pero como nos vas a contar, porque ya me lo has adelantado, hay una clasificación, digamos, como más precisa, ¿no? En función de sus funciones. Sí. Valga la redundancia. Yo con las vitaminas me emociono. Mira que cuando las explicas los alumnos te miran, vaya rollo vitaminas. Es que son preciosas. Yo las vitaminas las veo, como los minerales me cansan más, las vitaminas las veo preciosas. Primero habría un grupo de vitaminas que tienen función de coenzima. ¿Qué quiere decir esto? Son vitaminas necesarias para que nuestro metabolismo vaya perfecto. Y cuando hablamos de metabolismo, ¿de qué hablamos en plan sencillo? Pues cómo gestionamos los hidratos de carbono que comemos, cómo gestionamos las proteínas, los lípidos y otras funciones que no entraremos en detalles. Pero cuando se habla de metabolismo si yo no tengo esas vitaminas, no funcionaría, ¿vale? Estas todas son hidrosolubles y son las famosas vitaminas que se conocen como del grupo B, a excepción de dos, que serían la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, luego estaría la niacina, el ácido pantoténico, la piridoxina o vitamina B6 y la biotina o vitamina B8. Este es el grupo de las 6 que para que podamos utilizar glúcidos, para que podamos utilizar lípidos, para que podamos utilizar las proteínas, para que se puedan dar reacciones de oxidación-reducción, para que se puedan metabolizar o usar los aminoácidos, necesitamos estas vitaminas, ¿vale? Este sería como el gran primer grupo.
Luego habría otro grupo que son 2 vitaminas fascinantes para mí, que es ácido fólico y la famosa vitamina B12. También son hidrosolubles y se separan un poco del resto porque están muy, muy, muy focalizadas a todo lo que es crecimiento y proliferación celular, ¿vale? Son fascinantes estas 2 vitaminas y hablaremos porque son de las que hay que vigilar un poco, sobre todo en dietas vegetarianas. Luego tenemos las antioxidantes, aquellas vitaminas que nos van a ayudar digamos, a compensar esta oxidación que tanto producimos de origen interno como sustancias del medio ambiente, sustancias del entorno que son oxidantes y que pueden dañar tejidos. Estas son 2, vitamina C y vitamina E. Aquí ya mezclamos 2. La vitamina C es hidrosoluble, la famosa vitamina C, y la vitamina E es liposoluble. Y esto es muy chulo, ¿por qué? Porque tenemos un antioxidante súper potente en todo lo que es agua de nuestro organismo. La vitamina C es la vitamina antioxidante en plasma, o sea, a sangre van muchas sustancias. Por ejemplo, las personas que fuman tendrían que dejar de fumar, pero si no pueden, no quieren, lo que sea, es recomendable que consuman más vitamina C, porque digamos que reciben como o sea, en el humo vienen muchas sustancias antioxidantes que pasan a plasma, y la vitamina C es de las primeras que para esta oxidación. Y la vitamina E es liposoluble y nos va a vigilar toda la oxidación de los tejidos. Los tejidos tienen muchas grasas, nuestras membranas de nuestras células tienen mucha grasa y nos va a vigilar la oxidación de nuestros lípidos. Por tanto, es fundamental. Además, se relacionan, se van recuperando entre ellas. Son muy bonitas estas 2 vitaminas, y una es hidro y otra es liposoluble. Luego vendrían las 2, los que yo llamo las MESI de las vitaminas, que son, bueno, para mí vitamina A y vitamina D, son liposolubles. La vitamina D casi ya tiene categoría de hormona, además cada vez sabemos más. La vitamina A también es una vitamina que cuando la estudias en profundidad dices, ostras, qué importante que es. Y por último, la más desconocida es la vitamina K, que viene de coagulación del nombre alemán, en coagulación en alemán va como K, que primero se le dio y tiene una función muy importante en coagulación de sangre, pero ahora tiene un papel fundamental, parece, en prevención de osteoporosis y también en prevención de enfermedades cardiovasculares. Y las tendríamos así un poco explicadas los diferentes grupos. Y María, esto que has comentado sobre la vitamina D, que ya claro, yo no sé, ¿es hormona? ¿Se considera ya hormona o esto es algo que se dice pero todavía no se considera hormona? ¿Por qué se le llama vitamina si es una hormona? Porque, digamos, estaría en el cajón de las vitaminas porque aunque, digamos, se está viendo que cuando tú miras, lo más importante es la síntesis. Lo que pasa es que la síntesis, ¿de qué depende? De que nos dé el sol, ¿vale? Por tanto, hay que también ingerirla a través de los alimentos. Pero, digamos, la parte más importante es la irradiación solar. De todas maneras, se descubrió, porque se vio que en niños que tenían niveles muy bajos de vitamina D, se daba el raquitismo, que sobre todo fue muy presente en España, sobre todo en posguerra, porque se asociaba también a una malnutrición y una baja exposición al sol también. Y luego también es una vitamina que se ha visto que tiene unas funciones casi más de hormona que no de vitamina D, pero como tiene asociada una deficiencia concreta, por eso se le considera también vitamina. Uh-huh. Yo el otro día, ahora voy con una anécdota, hay una exposición muy bonita en Barcelona sobre pintura de aborígenes australianos, ¿vale? Preciosa. Y había un documental, claro, en Australia, por las circunstancias, había todavía muchos aborígenes que vivían en condiciones de paleolítico, o sea, todavía no había llegado la agricultura. Y había un documental que lo hicieron unos investigadores, unos antropólogos, y yo me quedé mirando aquel documental como una tonta, era la única que lo miraba. Pero claro, me veía a esas personas que vivían en Neolítico. Claro, estaban constantemente dándoles la luz solar, constantemente dándola. Es que toda luz solar.
aparte del ejercicio que hacían, que era brutal. Entonces digo, claro, aquí la vitamina D, aunque no la ingirieran de la dieta, es que evolutivamente estábamos preparados para sintetizarla y lo hemos ido manteniendo. Lo que pasa es que ahora nos encontramos con un cuerpo, siempre lo digo, nuestro cuerpo genéticamente todavía es paleolítico, pero estamos en una sociedad industrializada. ¿En qué horas de sol? ¿Cuándo nos da el sol? Además tiene que ser un sol potente, un sol potente no vale, un sol potente a un cierto ángulo que aumente esta síntesis de vitamina D. Por eso, digamos, los niveles bajos de vitamina D se está hablando que se podría decir pandemia a nivel europeo, incluso en España que vamos tan sobrados y nos da el sol solo en verano, el resto del tiempo, sobre todo en zonas urbanas, entre que no salimos, la contaminación, tenemos un problema de déficit de vitamina D. No para un raquitismo, no para una osteoporosis grave, pero sí para estas alteraciones, que luego si quieres hablamos, pues que puede dar estas deficiencias subclínicas de vitaminas. María, vamos a entrar de lleno en el tema que da título a este episodio, que es el de el Eating Jet Lag, que de hecho es el tema central de un estudio que publicasteis en 2019 en la revista científica Nutrients, tú y un equipo del que formas parte. Y bueno, de aquí tengo varias preguntas. Entonces vamos a empezar explicando qué quiere decir Eating Jet Lag, de dónde viene este término y por qué. Bueno, ¿y por qué? Porque de repente todos conocíamos el jet lag de los aviones y ahora de repente tenemos un jet lag de las comidas. Sí. Bueno, el término, esto viene un poco también en el sentido de que sabemos que aquellas personas que viven más en contra, que esto también en el podcast del profesor Juan Antonio Madrid estaba muy bien explicado en tu excelente entrevista, aquellas personas que viven en contra un poco de este ritmo que tenemos pautado de día y de noche, son los que tienen más problemas de enfermedades de todo tipo. Y estas personas son sobre todo las que trabajan por turnos, que yo las admiro muchísimo porque realmente sacrifican en parte la salud nuestra por estos trabajos a turnos. Sobre todo los trabajos a turnos que son de estos cambiantes, trabajo a la mañana, luego a la noche, son lo que llamamos muy cronodisruptores. Otro tipo de disrupciones, la gente, pues las personas que trabajan como pilotos, como azafatas, auxiliares de vuelo, o gente que viaja muchísimo. Ahora no, pero sí ha viajado bastante y supongo que volverá a viajarse bastante. Esto es lo que es el jet lag crónico, que también tiene una incidencia sobre nuestra salud. Pues bien, el profesor Ronenberg acuñó un término, el profesor Ronenberg es de la Universidad de Múnich, y acuñó un término muy interesante que fue el social jet lag, en el que miró a 65.000 europeos y les analizó los horarios que tenían entre semana y los horarios festivos. Y vio que había un desfase. Es como si, por ejemplo, durante la semana viviéramos en Madrid o en Barcelona y el fin de semana nos fuéramos o a Moscú o a Londres. Y esto lo hiciéramos continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre semana, como todos, la mayoría de nosotros tenemos unos horarios, vayámonos a la hora que nos vayábamos a dormir de noche, siempre nos despertamos a una hora, a las 6, a las 7, a las 8, los que nos marca el despertador. Mientras que los fines de semana volvemos a nuestro horario libre. El que sea muy matutino se le despertará igual de pronto, pero el que sea muy despertino se despertará mucho más tarde. Y hay un desfase de horarios, se hace la media y hay un desfase. Este desfase de horarios entre fines de semana y semana es lo que él acuñó este término de social jet lag. Y se ha visto que contra mayor social jet lag se tenga, pues tiene impacto en enfermedades metabólicas. Entre ellas, se suele estar muy relacionado con la obesidad, con el sobrepeso, obesidad, con diabetes y con otras enfermedades también. A mayor jet lag, social jet lag, es como si estuviéramos viviendo contra nuestro reloj interno, y esto es mucho más acusado en dos poblaciones, en los adolescentes y jóvenes, porque también son más vespertinos porque hormonalmente hace que sean más vespertinos, no porque nos quieran jorobar la vida. Y todos los que tengan adolescentes, calma,
que es normal, luego ya volverán un poco más a sus rutinas. Y luego también los vespertinos, aquellas personas que tienen más tendencias nocturnas que matutinas, porque llega el fin de semana y que quieren recuperar sueño, pobres. Yo a los vespertinos los adoro. Yo soy matutina, pero un vespertino lo adoro porque el pobre vive en una sociedad que es muy matutina. Totalmente. Y claro, y el pobre lo diremos, es un gandul, no trabaja, llega tarde, está dormido. No, pobre, es que está viviendo en contra de su reloj. Y a veces no es tan fácil, sobre todo en los extremos, volver a ser un matutino que quiere recuperar sueño. Y en nuestro país también, con estos horarios tan nocturnos que tenemos, también necesitamos recuperar sueño. Entonces nosotros hicimos este estudio de social jet lag en jóvenes universitarios y nos salió muy parecido a Ronnemer. Contra más social jet lag, mayor índice de obesidad. Nosotros trabajamos en obesidad. Pero luego dijimos, bueno, ¿qué está cambiando dentro de este social jet lag? ¿Solo son los horarios de dormir o hay algo más que también se está cambiando? Y es cuando aquí nosotros acuñamos otro término, que es el estudio que tú comentabas, que es el del eating social jet lag. Y aquí, ¿qué metemos? Los horarios de las comidas. Porque comentábamos al principio, los horarios de las comidas, el ser rutinario con los horarios de las comidas es muy importante para los relojes periféricos de todos nuestros órganos y tejidos que entran en el sistema digestivo, digamos, todo, tanto el sistema digestivo así como glándulas adyacentes, hígado, páncreas, etc. A nuestro organismo, y es triste decirlo, le encanta la rutina, es que le fascina la rutina, le pone en orden, y los horarios de comida o sea, si yo sé que a las 8 siempre desayuno o a las 9 y que siempre como entre las 2, 2:30 y siempre ceno a las 8, 8:30, mi hígado se preparará, mi estómago se preparará, mi intestino se preparará para recibir los nutrientes. Y de alguna manera, si yo durante la semana suelo comer a las 2 y el fin de semana como a las 4 porque he dormido más, me he despertado más, estoy teniendo un eating jet lag de 2 horas. Y este eating jet lag, esta descomposición de los horarios, hace que también sea un factor de riesgo para sobrepeso y obesidad. Entre otros factores, no quiere decir que sea el único. Puedes tener unos horarios cuadrados, pero si comes más de lo que deberías, también puede haber obesidad. Obviamente. ¿De acuerdo? Pero vimos esto. A propósito, María, de esto que nos estás comentando de la regularidad, claro, ahora hay muchas tendencias en cuanto a nutrición, en cuanto a horarios de comida, en cuanto a cantidad de comidas. Entiendo entonces que lo importante es más tener una regularidad que no si comer 5 veces al día, si hacer el famoso OMAD, que es one meal a day, una comida al día, o hacer ayunos de 16-8. Lo que hagamos o cuántas veces comamos no es tan determinante entonces como la regularidad con la que comamos. Es importante la regularidad, muy importante. Nosotros estamos más o menos, ya sé que, si quieres hablamos un poco del ayuno intermitente, de estas tendencias que se basan en conocimientos que están bien, pero que todavía, si se revisa la evidencia científica de alta calidad, todavía nos falta mucho para recorrer. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos sitios en los que se recomienda, o sea, hacer periodos de ayuno desde un punto de vista de las diferentes dianas y rutas metabólicas que se activan, se ha visto que puede tener unos efectos positivos. Luego lo relacionaré con los horarios. Pero estos efectos positivos que ves con el ayuno, que yo no quiero decir que sea malo ayunar, a lo mejor pues una vez al mes me tomo mi día zen, a base me hidrato bien y digo, oye, va a ser mi día zen y voy a ayunar, así como algo esporádico. Pero las mismas activaciones se ponen en marcha con una cosa que es mucho más fácil de hacer, que no requiere tanto sacrificio que el ayuno, y es el ejercicio físico. Es que se activa lo mismo, pero a veces nos gusta más que nos den recomendaciones de estos ayunos tan fuertes, o sea, el 20-4, o sea, 20 de ayuno y 4 horas solo de comer, es una franja estrechísima. Eso lo puedes aguantar un tiempo que te haga ilusión, pero es que luego te destroza tu vida social. No, hoy no puedo quedar porque estoy ayunando, no puedo quedar porque tengo que comer hasta ahora. Entonces, ¿qué se ha visto? Que cuando estas prácticas se
utilizan para adelgazar, que mayoritariamente se utilizan para adelgazar, la evidencia científica al día de hoy nos dice que tienen el mismo éxito a largo plazo que una dieta bien planteada y con unos horarios regulares y con la ingesta calórica que sea necesaria para la persona. Es muy importante que, claro, hay muchos estudios, en ratas hay muchísimo, en animales de experimentación hay mucho, pero en humanos, cuando te vas a las referencias y miras metaanálisis o revisiones sistemáticas de ensayos de alta evidencia científica, que son estudios clínicos o estudios de cohortes, hay poquísimo. Estudios clínicos de ayuno intermitente, hasta la fecha hay 6 y con Ns muy pequeñas. Por tanto, el ayuno intermitente y estas modas, yo creo que tenemos que ser todavía cautelosos. Por lo que hemos visto en nuestras investigaciones, además publicamos este año un artículo sobre frecuencia de comidas en el American Journal of Nutrition, en el American Clinical Nutrition, que para los nutricionistas es como una portada de la Pantoja en el Ola, o sea, es de lo máximo publicar allí, y fue sobre la frecuencia, la importancia de la regularidad de las comidas. Las personas que mostraban horarios regulares de comidas eran las que tenían un sistema circadiano más regular y tenían menos peso. Por tanto, es muy importante, ya sé que es aburrido lo que estoy diciendo, porque todo el mundo queremos ser bohemios, queremos ir así, pero es que la rutina para el organismo es fundamental. Sí. Eso, a mí eso, por ejemplo, me ha quedado claro, sobre todo con los horarios de acostarme y levantarme y también con los horarios de entrenar y con los horarios de comer. Y es verdad que yo sí que he practicado, bueno, yo lo practico porque, claro, yo paso más de 12 horas entre que ceno y desayuno, entonces... Pero eso es lo bueno. Claro, pero que no es tan complicado lo que es el ayuno en sí, vaya. Exactamente. Es que tenemos que ayunar, tenemos que dejar un reposo al cuerpo. Es que es muy bueno porque se activa la autofagia, que la autofagia es como una rumba, en plan que se pone en marcha en nuestras células. Es que es magnífico el ayuno, pero aprovechemos la noche, cenemos pronto. Si podemos hacer actividad física a primera hora de la mañana, genial. No es necesario comer. Y luego desayunemos cuando tengamos hambre, sea a las 8, las 9 o las 10. Cada uno tiene su... No todo el mundo tiene que desayunar a las 7 de la mañana. Eso se puso de moda, pero es absurdo. Hay gente que a las 8 de la mañana pues no puede comer nada y hay gente que se comería. Pero lo importante es tener como mínimo estas 10, 12 horas de ayuno. Aprovechemos el sueño. Es que es básico. Que es básico. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que por los horarios de este país tenemos horarios de cena demasiado tarde y este es el gran problema de este país, los horarios que nos ponen. Sí. Pues María, volviendo al tema de ese comer a deshoras, de ese eating jet lag, ¿de qué forma nos perjudica comer a deshoras y cómo influye en el porcentaje de grasa y en nuestro índice de masa corporal? Porque claro, al final la salud mejor, peor, no depende de lo que pesemos, sino de cómo sea nuestra composición corporal. Y no sirve de nada pesar 40 kilos si tienes un IMC, yo qué sé, de 25, por ejemplo. Entonces, ¿de qué forma nos afecta el comer a deshoras en nuestro porcentaje de grasa? Sobre todo de la grasa mala, porque grasa hay que tener, pero bueno, la que grasa, es en exceso. Sí, hay. Y perdona que haga un poco así de propaganda, pero yo tengo una cuenta que se llama La Pausa Nutricional, que es una cuenta que la hacemos desde nuestra posición de investigadoras de la Universidad de Barcelona con Fernanda Cerón, que es otra investigadora de mi equipo, y lo que queremos es transmitir nutrición basada en ciencia. Tenemos un directo sobre grasas que es precioso, porque la grasa está muy demonizada y la grasa tiene su papel en el organismo y tiene que estar presente. El problema es el exceso. Pues bien, una cosa que también nos tenemos que quitar de la cabeza es el peso. O sea, las balanzas para mí tendrían que ir fuera de todas las casas, porque a veces hay gente que llega a obsesionarse. No quiero decir que no hay que pesarse, tanto en tanto es bueno pesarse, pero también hay que mirar mucho en la proporción que tenemos, como tú decías, entre masa grasa y masa muscular o masa activa, que la masa muscular, sobre todo las mujeres, y yo me considero ya mujer mayor, y en menopausia, me voy a abrir en canal, pero una de las cosas que trabajo más yo es, sobre todo, aparte de ejercicio aeróbico, fuerza. ¿Por qué? Porque es muy importante preservar masa muscular.
¿vale? Y luego la masa adiposa hay que tener un tanto porcentaje, pero cuando hay una pérdida de peso nos interesa bajar masa grasa, pero conservar el máximo posible esa masa muscular que nos aumenta el metabolismo, lo cual quiere decir que necesitamos más energía para mantenernos, nos da fuerza para caminar, para hacer ejercicio, para aguantarnos. Tenemos que evitar al máximo posible la sarcopenia, y la fuerza en la mujer se tiene que trabajar lo antes posible, porque el hombre lo tiene todo a favor. Claro, yo cuando veo a los chicos en el gimnasio de 25 años que están estupendos, digo, es que lo tienen todo a favor, tienen las hormonas, tienen músculo para parar y encima se toman el batido y digo, a ver, tú no lo necesitas el batido, lo necesitamos más otro sector de la población. Bueno, pues es que me voy un poco por la rama. No pasa nada. Pero en esto que decías, lo que hemos visto en el Eating Jet Lag, el primero que lo hicimos fue nosotras. Ahora sabemos, está a punto de salir otro artículo hecho por otros investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York, que también es precioso, que está a punto de salir, pero no lo podemos desvelar porque todavía no ha salido. Están también trabajando investigadores en Brasil con este concepto y ¿qué vemos? Pues que nos aumenta el peso, pero también tiene una incidencia sobre la masa grasa. O sea, no solo es el peso, sino que también nos incide sobre el perfil de esa masa grasa, que no nos interesa que aumente. Cuando en el peso tenemos que mirarlo de una forma crítica y vigilar pues que se mantenga esta grasa y que si aumentemos por masa muscular, no por masa grasa. Por eso es muy importante que en el concepto del peso pensemos, oye, hay más cosas que solo un número que nos da la balanza. Y en la mujer, y sobre todo en la mujer a partir de los 40 años, el músculo es que tendría que ser sagrado. Uh-huh. Tendría que ser sagrado, cuidarlo como si fuera nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque es que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a tener una calidad de vida muchísimo mejor. Y no me cansaré nunca de decirlo. Y no solo esa calidad de vida, sino que la masa muscular consume más energía que la masa grasa. Entonces, si lo que estamos intentando es perder peso, cuanto más músculo tengamos, más energía va a consumir, ¿no? Es que las pérdidas de peso, a todo el mundo nos gustan los milagros. Además, somos seres del Paleolítico, que nos gustan los milagros, nos gustan las hogueras, ponernos alrededor de la hoguera, que nos expliquen mitos, que nos digan, sí, la dieta del ajo, la dieta del astronauta, la de la come grasa. Pero cuando viene un dietista nutricionista y te dice, no, tienes que tal, las pérdidas de peso son bajas, mantenidas, eso no nos gusta. Nos gusta el milagro, nos gusta la magia, somos seres mágicos todavía. Aunque estamos muy rápidos, hace nada que estábamos durmiendo en cavernas. Y por eso las pérdidas de peso tienen que ser lentas, hay que mantener el peso perdido y el ejercicio aquí es básico. Uh-huh. Y los horarios. Eso, los horarios no los perdamos de vista. Y las rutinas. María, vamos a hablar de crononutrición. ¿Cuándo comer? Uh-huh. Muy buena pregunta. Bueno, todo esto que hemos estado hablando, pues estamos hablando mucho de horarios, ¿no? Y la pregunta, como tú bien dices, es la pregunta del millón. Entonces, ¿cuándo comer? A ver, está súper estudiado, y esto sí que tenemos estudios buenos, en que gestionamos mejor lo que comemos a la mañana que lo que comemos por la noche. ¿Qué quiere decir que lo gestionamos mejor? Pues que el organismo sabe dónde ponerlo en forma muy simple, sabe cómo utilizarlo, mientras que a la noche, como él se está preparando para descansar, es como si oye, ahora esta grasa que me viene o estos azúcares, ¿qué hago con ellos? No sé qué hacerlos, pues los meto en un cajón, que normalmente es tejido adiposo, de una forma muy simple. También nos baja la tasa metabólica, también nos baja el gasto. Nosotros cuando digerimos los alimentos pagamos energía para digerirlos. Esta energía que pagamos es menor a la noche que a la mañana, por tanto, siempre que se pueda, mejor comer durante el día que no cuando se acerca la noche. Esto como la gran premisa, y hay estudios muy bonitos que lo demuestran. En cuanto a los horarios de las comidas, hay estudios que se han hecho en comida y en cena. En comida destacan los estudios de la profesora Garaulet de la Universidad de Murcia, que fue de las primeras que ha trabajado en crononutrición, en la que ella observó en una cohorte de mujeres
que aquellas mujeres que fueron 24 semanas, estaban en una dieta hipocalórica, mujeres muy parecidas, con una actividad física muy parecida, y que lo único que les diferenció fue el horario de comer, que fue las 3 de la tarde. Y observó que tras estas 24 o 26 semanas, pues aquellas personas que comían después de las 3 de la tarde perdían menos peso que las que comían antes de las 3 de la tarde. Y es un estudio precioso. Además, nosotros, conjuntamente con la doctora Garaulet y con unos investigadores del Hospital Clínico de Barcelona, repetimos el estudio, pero con una población especial, que es la población de personas con obesidad grave. Y fue también precioso. Seguimos una cohorte durante 6 años de personas con obesidad grave que se habían sometido a un proceso quirúrgico de cirugía bariátrica. O sea, lo que se hace es o bien se deja el estómago muy chiquitín o bien se quita una parte del intestino. Bueno, se hace como un bypass para que haya menos absorción. Hay diferentes técnicas, pero es una técnica que da un éxito muy grande porque se pierde mucho peso, sobre todo en aquellas personas que llegan a un momento que no les funciona nada, que empiezan a tener un riesgo de enfermedad cardiovascular grave o de diabetes, o ya son diabéticos, ya son hipertensos y hay que hacer una intervención un poco más agresiva. Funciona muy bien. Pues bien, seguimos una cohorte de unos 300 pacientes durante 6 años, todos con operación, o sea, una operación fuerte como es cirugía bariátrica. ¿Y qué vimos? Pues que aquellas personas, porque no todos pierden el peso igual, hay un 10-15% que aunque hayan padecido esta operación, no pierden el peso esperado y recuperan muchas veces el peso perdido. O sea, recuperan el peso que tenían antes de la operación. Pues ¿qué vimos? Pues que aquellas personas que no tenían tanto éxito en la pérdida de su peso, el 70% comían después de las 3 de la tarde. O sea, es tan importante cómo el organismo se comporta que incluso tras una operación bariátrica, el horario de comer es fundamental. Por tanto, comidas antes de las 3 de la tarde. Lo ideal sería entre la 1:30 y las 2. Pero claro, volvemos a los horarios que tenemos aquí. Hay gente que lo puede hacer, es que hay gente que no lo puede hacer. Si vemos en Francia, comen de 12 a 1. Si vamos a Italia, aunque pensamos que los italianos son muy parecidos a nosotros, no, comen y cenan mucho más pronto que nosotros. Pero tenemos una cultura que yo creo que fue sobre todo por cambios de España rural a España más industrializada que cambiamos. Yo tengo abuelos de amigas mías que vienen sobre todo del campo de Lérida, que a la 1 están comiendo y a las 6 están cenando, porque guardan y supongo que en Madrid y en Castilla pasa lo mismo, guardan sus horarios. Bueno, yo no sé si en Madrid. Yo, por ejemplo, sí que como a la 1 y ceno a las 8. Sí. Pero es verdad que en entornos urbanos, lo que tú dices, se ha perdido completamente. Claro, ten en cuenta que hay gente que se va a entrenar y se va al gimnasio a las 8 de la tarde, que es cuando debería de estar cenando, entre comillas. Entonces, en entorno urbano es imposible. No, y tenemos unos horarios que no lo favorecen a nadie, porque claro, yo a veces estoy dando clases de 7 a 8 de la noche, claro. Por favor. De 7 a 8 de la noche ni yo estoy para dar clases, ni los alumnos están para escuchar nada. O sea, aquí hay que haber una reforma horaria, que siempre se habla, pero que no entraremos en este tema, que también, como las vacunas, podemos levantar pasiones. Es complicado. Por tanto, horarios, o sea, digamos que la carga calórica más importante tendría que ser por la mañana. Y luego los horarios de la cena. Los horarios de la cena, y tú ya veo que estás... Sí, yo en eso no soy mediterránea, soy nórdica completamente. También se ha visto por estudios, nosotros ahora acabamos de publicar un estudio también muy bonito, que la hora de la cena es primordial que sea entre 2 horas y media antes de irse a dormir. O sea, cenar, que pasen 2 horas y media y luego irse a dormir. ¿Por qué? Porque durante la noche no estamos preparados para gestionar una entrada de energía, de nutrientes. El organismo, esta famosa melatonina que se secreta, nos prepara para descansar, para dormir. Y cuando dormimos, es que no comemos, estamos ayunando. Por tanto, si nosotros metemos un chute de nutrientes, de alimentos, de energía a las 10, 11 de la noche y nos vamos a dormir a las 12, porque al día siguiente nos va a sonar el despertador a las 6 o a las 7 de la mañana, ahí hay una interferencia enorme. Y eso sí que está bastante demostrado.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.